Gracias, Janely. Buenos. Los niños que pasen a la escuela. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 15. Salmo 15, vamos a leer versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Pues nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Dios mío. Y con la confianza que sabemos que viene de lo más alto, Señor, que viene del cielo, Dios mío, pues te pedimos que nos ayudes a preparar nuestro corazón para recibirlo, Dios mío, Señor. Aleluya. Dios mío, te damos las gracias por ello, Señor, y te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, y nos dé sabiduría, Señor, para poder entender el mensaje que tú tienes en esta mañana para todos nosotros, Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate tú toda la honra y toda la gloria. Se pueden sentar, mis hermanos. Mirad. Estos 5 capítulos que hemos leído de este salmo, el salmista David le hace una pregunta al Señor. Le dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Le hace una pregunta. David le hace una pregunta al Señor, ¿no? Y lo que le está diciendo aquí, cuando habla de habitar, cuando dice habitar en tu tabernáculo, sabemos que en el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. Entonces le está diciendo: ¿quién va a estar en tu presencia? ¿Quién va a estar cerca de ti? ¿No? Y cuando habla del monte, el monte santo era el monte Oret, donde el Señor le habló a David y le dio las instrucciones para hacer ya se me ha ido la cabeza. Bueno, para hacer el templo que luego haría su hijo Salomón. Gracias, pastor. Es que estaba pensando en tantas cosas que, bueno. Entonces, le está diciendo eso, ¿no? Está diciendo: ¿quién va a estar cerca de ti? ¿Quién va a estar en tu presencia? ¿Quién va a oír tu voz? ¿No? Entonces, fijaros, esta pregunta que le estaba haciendo, ¿no? Cuando pasamos al versículo 2 y 5, encontramos una descripción asombrosa, detallada de las personas que van a habitar con el Señor, tanto en su tabernáculo como en su monte santo, o como esas personas que van a ir al cielo. Pueden estar hablando hasta del cielo, ¿no? ¿Quién va a ir al cielo? Dice, pues los que habiten en su tabernáculo, ¿verdad? O los que moren en su monte santo. Pero fijaros, David no perfila a la persona que puede convivir con Dios ni por su adoración, ni por su afiliación a ninguna iglesia, ni por su culto, que vaya o no vaya a los cultos, ni por su identidad religiosa, ni nada de eso. ¿Por qué los identifica? ¿En qué términos describe a estos supuestos habitantes de la presencia de Dios? Por su integridad. Le dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón,
el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Dice, el que mira con desprecio a quien desprecia, merece, pero honra a quien honra al Señor. Y sigue diciendo, y el que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. Dice, el que hace así, dice, vivirá y no caerá. Entonces, fijaros qué curioso, Qué curioso, ¿verdad? Que identifican a estas personas que van a vivir cerca de Dios, que van a morar cerca de Dios por esas cualidades. Y está hablando de la integridad. Entonces, como me imagino ustedes, como son muy inteligentes, sabrán que vamos a hablar de la integridad. Y a lo mejor suena una palabra un poco rara o una palabra que quizás solamente sea para personas, para cristianos, que un poco más maduros. No, es algo que hasta es una palabra para los cristianos, pero también para los no cristianos, porque hoy lo que necesita el mundo es vivir en integridad, ser íntegros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de esa integridad, vamos a ver que la integridad, que es una persona íntegra, por cómo puede uno llegar a ser una persona íntegra y algunas cosas más, ¿no? Y entonces, lo primero siempre, antes de empezar a hablar de otras cosas, vamos a ver lo que es la integridad, ¿Qué es ser íntegro, no? Entonces, yo he puesto un ejemplo muy sencillo para que todos lo podamos entender. Todos sabemos que son los alimentos íntegros, ¿no? ¿Sí, no? Hombre, interactúen conmigo, que si no me quedo bloqueado. Sobre todo el pan. El pan íntegro yo creo que aquí lo comemos la mayoría, ¿verdad? Pero si nos tuviéramos que decir qué lleva el pan íntegro, yo no lo sabía hasta hace estos días que lo he visto. Lo confieso, ¿no? Pues el pan integral es un pan que no tiene ningún aditivo, no tiene colorantes, no tiene endulcorantes, no tiene levadura, no tiene grasas saturados ni nada parecido. Está hecho de harina integral, sal y agua. Nada más. Bueno, eso es supuestamente que tiene el pan integral. Supuestamente. No, luego no sabemos lo que tiene. ¿No? Eso es lo que es el pan integral. Y así la persona íntegra. Que no tiene ningún añadido, que se mantiene limpia y sin tacha delante de cualquier adversidad, ¿verdad? Las personas íntegras se esfuerzan por no contaminarse con cosas que pueden enturbiar nuestra vida. La integridad implica ser honesto, justo, respetuoso, responsable y tener una actitud comprometida con la verdad y la rectitud. ¿Verdad que esto es algo que tenemos que tener todos? No solo los cristianos, sino todo el mundo. También una persona íntegra actúa de manera coherente con sus valores, con sus principios, incluso, como decíamos antes, situaciones difíciles, ¿no? O cuando nadie más nos está mirando. Porque verdaderamente, ¿qué pasa? Que somos íntegros, somos personas coherentes cuando tenemos a alguien a nuestro lado. Pero hay veces que estamos solos y no somos tan coherentes ni tan íntegros, ¿verdad? Nuestro comportamiento no es igual que si alguien nos está mirando, pero que no sabemos que Dios ve todo. También la integridad se describe como la honestidad y la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y ya por último, la integridad también implica hacer siempre lo correcto, hermanos. Siempre. Incluso si es difícil, si es complicado, ¿verdad? Siempre hay que hacer lo que es correcto. Entonces, por ejemplo, hay unos ejemplos que yo pongo siempre y eso. Hay personas que dicen, no me gusta robar, es correcto, pero luego es infiel a su esposa o esposo, ¿no? Soy un esposo ejemplar, pero estoy malversando fondos, no robando, malversando fondos, ¿no? Entonces, ¿no? Voy todos los domingos a la iglesia, pero entre semana veo pelis y cosas que no son de provecho para mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es vivir íntegro, ¿no? Hay algún añadido, hay algo que está enturbiando nuestra vida, que no nos está dejando ser cristianos 100%,
como debemos ser. No nos impide ser personas íntegras de corazón, ¿no? Mirad, nadie por eso hoy en día, hermanos, y ya es que, aunque lo repite un poco, hablamos de la semana pasada de personas que no son íntegras, personas que, lo decíamos de otra manera, pero no hay personas, pero en la sociedad, ¿no? Que no hay personas íntegras, que llevan una vida sin tacha, ¿verdad? La corrupción hoy en día a los altos niveles de la sociedad es el pan diario de la noticia. No hay un día que no hablen de políticos corruptos, de enriquecimientos ilícitos, pero también, como decíamos, de predicadores que están estafando, de falsos maestros, de inmoralidad, de adulterio y de sobornos en las mismas iglesias, ¿verdad? Y eso es algo que pone triste, porque ¿sabéis lo que pasa? Lo bueno tarda en transmitirse, pero lo malo corre como la pólvora, ¿sabes? Mi familia solo me habla de temas espirituales cuando hay algo malo. ¿No has oído que este de la iglesia ha hecho esto? A las horas me lo están comunicando. Ahora, lo bueno, no quieren saber nada. ¿Sabes? Entonces, por eso nos debe poner triste que esas cosas ocurran en las iglesias, aunque sean a miles y miles de kilómetros de aquí, ¿verdad? Mirad, vamos a ir al libro de Ezequiel, al capítulo 22. Ezequiel 22, y vamos a leer unos versículos. Mirad, la condición de los políticos y líderes de nuestro tiempo, líderes espirituales de nuestro tiempo, es similar a la de estos políticos y líderes en los tiempos de Ezequiel. Vamos a leerlo. Ezequiel 22, del 23 al 31. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella. Está hablando, cuando dice di a ella, está hablando de Jerusalén. Y en el versículo 1, fijaros cómo estaba Jerusalén, dice, en el versículo 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre. Fijaros, está hablando de Jerusalén como una ciudad derramadora de sangre. Y empieza en el versículo 23, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebatan presa, devorando almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Fijaros, está hablando de los sacerdotes. Dice que violaron la ley y contaminaron sus santuarios, sus iglesias. Dice que se apartaron, que no respetaron el día de reposo, no asistían a las iglesias, no asistían a las ceremonias, ¿no? Y siguen diciendo, dice el versículo 27, dice, sus príncipes, ahora hablan de los políticos, dice, en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto y profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué hombre entre ellos que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice el Señor, y no lo hallé.
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, en el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Les suenan a ustedes este relato de la Biblia? No es nada nuevo, ¿verdad? Es como si estuvieran describiendo en el día de hoy, en cualquier país del mundo o aquí en España, ¿verdad? Pero no es solamente a los políticos, sino a esas personas que hablamos, a esos líderes religiosos, a esos líderes espirituales, ¿verdad? Que solo miran por sus intereses. Y esto es vivir fuera de, no ser íntegros, vivir en pecado. Por muchas cosas buenas que hagamos, por muchas personas que seamos, que tengamos grandes ministerios, si no somos íntegros, no hay nada que hacer, hermano, no hay nada que hacer. Mirad, a esta gente, a estas personas, Ezequiel se les acusaba de muchos pecados, como asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día del reposo y de las cosas santas, ¿verdad? Y también lujuria y adulterio. Cosas que hoy en día están ocurriendo en nuestra sociedad, ¿verdad? O sea que la conducta de estos líderes espirituales y políticos, descrita en estos versículos, no era muy íntegra, que se diga, ¿verdad? Más bien estaban corrompidos por el pecado, por el pecado. Por el otro lado, imaginaros la tristeza de Dios, que no había nadie que pudiera interceder por ese pueblo, que pudiera interceder por esas personas que vivían en pecado, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, hoy en día la sociedad está viviendo este tipo de vida, ¿verdad? Y Dios está buscando hombres y mujeres de integridad contrastada, ¿verdad? De integridad comprobada, de integridad, que dé sus frutos, que veamos sus frutos entre lo que decimos y hacemos, porque eso es importante. ¿Y cómo tienen que ser estos hombres y mujeres que busca a Dios con esa integridad contrastada? ¿Cómo tienen que ser? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses. Ya aprovecho y les recuerdo que los martes estamos estudiando este libro y Dios nos está enseñando muchas cosas. Así que si tienen oportunidad, pueden venir. 1 Tesalonicenses 5 y los versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Primera, 5, 22 y 23. Bueno, el 23 solamente. Dice la palabra de Dios, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, aquí la palabra irreprensible tiene otro significado, intachable, y a su vez es un sinónimo de íntegro. O sea, que está diciendo que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No para pasar un día ni dos, no, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo eso a los tesalonicenses, le está diciendo que deben ser íntegros, completos, en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿verdad? Mirad, cuando habla de estas tres cosas, el espíritu nos pone en contacto con Dios, ¿verdad? El alma es el comprendido entre nuestra personalidad, la suma de nuestro intelecto, emociones y la voluntad, ¿verdad? Eso es lo que es el alma. Y el cuerpo es esto, la carne, como digo yo, la carnaca. Eso es el cuerpo, ¿no? Y
Y entonces un ejemplo que quiero ponerles que en la Biblia lo tenemos en David. En David. David tenía un espíritu hermoso. Solamente tenemos que leer el libro de los Salmos y vemos que era una persona que tenía un espíritu que sobresalía sobre cualquier otro, ¿no? ¿Quién no tendría tener a David como compañero aquí en la iglesia sentado a su lado, ¿no? Para que nos transmitiera todas esas cosas, ¿verdad? O sea que él, su espíritu era algo tremendo. Por otro lado, su alma era completa. Hemos dicho que su intelecto era de primer nivel, ¿verdad? Tiene una mente increíble y lo vemos en todos los escritos, ¿verdad? Eso sí, era muy emotivo, aunque algunas veces impetuoso, ¿no? También le vemos que a lo largo de todos sus relatos de la Biblia, y su voluntad, cuando él tenía algo en mente, cuando a él se estaba dispuesto a hacer algo, él lo hacía, ¿no? Eso lo tenemos que ver cuando con Goliat, Él se metió que iba a tener guerra con Goliat y así lo hizo, ¿no? Pero tenía un grave problema. Vemos que su espíritu era bueno, su alma también, ¿no? Pero tenía un grave problema. ¿Con qué? Con su cuerpo. Era íntegro en su espíritu, era íntegro en su alma, pero con su cuerpo tenía un problema. David fue un descuidado con respecto a sus luchas y pasiones, ¿verdad? Carnales. Solo vemos el ejemplo de Betsabé, ¿no? ¿Y qué pasó? Que lo pagó muy caro. Fue íntegro con su espíritu, él trabajó su espíritu, él trabajó su alma, pero la parte carnal, la tuvo un poco abandonada. Confiaba en que él era fuerte. No, yo no pasa nada si me quedo mirando, si veo películas, no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa, ¿verdad? Mirad, en toda la historia del rey David le hemos visto como un hombre de oración. Mirad, él oraba antes de la batalla y después de las batallas. Oraba por sus amigos y por sus enemigos. Oraba por dirección. Oraba por salud. Oraba por felicidad. Oraba por los buenos y por los malos momentos. Oraba en palacios y en cuevas. Pero en la Biblia no le verás a David orando por su parte carnal. Él tuvo esposa, tuvo varias concubinas, pero no hay ninguna cita en la Biblia que él estuviera orando por su vida amorosa. Ninguna. Él se cree capaz de eso. Él no era íntegro en esa parte. ¿Y qué le pasó? Pues que eso le llevó a meter la pata. Por eso nos está diciendo aquí Pablo a los tesalonicenses, hay que ser íntegros en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Podemos ser muy espirituales, podemos ser unas personas súper espirituales, podemos tener un alma como la que tenía el rey David, ser personas inteligentes, ser personas con una voluntad grande de que lo que digo lo hago, pero si descuidamos nuestra parte carnal, estamos perdidos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ser unos grandes luchadores con nuestra parte carnal, no veo en televisión, no, pero luego lo espiritual lo dejamos abandonado, no estamos siendo personas íntegras, ¿verdad? Tenemos que ser personas íntegras, pero no solo un día, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos, siempre lo tenemos ¿en quién? En Jesús. Y lo tenemos en Mateo 4, cuando Jesús se fue al desierto y fue tentado por el diablo, ¿verdad? Dice que después de haber sido bautizado, en Mateo 4 viene, dice, fue al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. Dice, tiempo durante el cual Satanás vino a él en su momento más débil, a atacarle, ¿verdad? A intentar destruir su integridad y corromperlo. Pero Jesús se mantuvo fiel. Él era una persona íntegra, era un verdadero ejemplo de nuestra vida, ¿verdad? Y esa es la manera que se comportó Jesús y la manera que debemos comportarnos. Porque cuando contra más dificultades venga, cuanto más problemas tengamos, más vamos a ser atacados por el diablo, hermanos. Más vamos a ver cómo el diablo nos intenta
corrompernos, cómo nos intenta para que no seamos íntegros, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, estamos tomando ejemplo de Jesús en este tema, ¿verdad? ¿Nos estamos comportando con integridad o no estamos contaminando con las cosas de nuestro alrededor? Eso es importante que lo veamos. Mirad, quiero contarles una historia de la Biblia, no mi historia porque hoy no quiero hacer de llorar a nadie. La historia del pueblo de Israel es la historia del pueblo de Israel cuando Dios le prometió la libertad. Estaban en Egipto y Dios les prometió la libertad. Dios levantó a un libertador, a Moisés, que es un tipo de Jesús, y les sacaba de Egipto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el faraón, que también es un tipo de diablo, representa al diablo en esta historia, él vio que si el pueblo se iba, que no había no tenía más fuerzas, más con qué en retener al pueblo, y él le presentó unas verdades a medias, o unas mentiras sutiles. ¿Para qué? Para que no se escaparan. Porque, hermanos, nosotros no queremos mentir. Somos cristianos y lo que menos queremos es mentir, ¿no? Lo que menos queremos es ofender a Dios, ¿no? Entonces el diablo también lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos presentan nos cuentan unas historias, unas mentiras muy sutiles, que nosotros nos las tragamos y cuando nos damos cuenta ya hemos dejado de ser íntegros, ya hemos dejado de ser personas con un corazón limpio. Entonces, esto es lo que hizo este hombre, el faraón. Él sabía ya que se iban a soltar, que se iban a salir, que iban a abandonar la esclavitud de Egipto, que representa el mundo sin Dios, y entonces él les dijo, bueno, vais a salir, pero os voy a poner unas condiciones, ¿verdad? Y esas 3 condiciones que vamos a compartir en esta mañana representan 3 cosas esenciales en nuestra vida como cristianos. Representan que nosotros como cristianos debemos vivir una vida, no una vida de religión, sino una vida de relación con nuestro Dios. El segundo punto que representa el faraón es la familia. La entidad que hoy más está siendo atacada en todos los estamentos, a la familia. Y el tercero es la salvación, nuestra salvación. Y con nuestra salvación no juega nadie. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 8 del libro de Éxodo, y vamos a ver estas 3 mentiras sutiles, eso sí. Porque dice la palabra de Dios que el diablo como león rugiente anda ahí. A ver a quién me le puedo llevar. Vamos a ir al libro del Éxodo, al capítulo 8. Y aquí vamos a ver la primera de ellas, la religión. El diablo dice, ya que no puedes mentir, ya que no te puedo engañar, ya que eres un cristiano maduro, que lo tienes tan claro todo, pues te voy a hacer que vivas una religión. Y mirad, versículos del 25 al 28. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos el sacrificio a Jehová porque él nos lo ha mandado. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir, no tenía más remedio, para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, cerquita, aquí, al lado del mundo. No te vas a la nueva vida, no, cerquita, aquí,
¿verdad? Al lado de Egipto, le estaba diciendo, ¿no? Y encima es tan hipócrita el faraón que le dice, y ora por mí. Mirad, lo que le estaba ofreciendo el faraón era eso, que no se fueran lejos, que no se fueran lejos, que vivieran, que ofrecieran, primero que quería que ofrecieran sacrificios en Egipto, cuando eso era como dice la palabra de Dios, era una abominación para los egipcios. Iban a ofrecer un sacrificio, una vaca, cuando los egipcios adoraban a estos animales, ¿verdad? O sea, que lo que quería era un enfrentamiento, pero los israelitas se dan cuenta y dicen, no, el Señor nos ha dicho que marchemos durante 3 días en el desierto. Y ya, como ve que esa treta no puede, esa mentira sutil no puede con ello, le dice, bueno, pero no irán muy lejos en el mundo. Y eso es lo que nos está ofreciendo el diablo hoy. No seas cristiano al 100%, no pasa nada. No seas, ¿qué adelantas con ir todos los días al culto? Te van a llevar, no vas a adelantar nada. Vete un día, un ratito, y si faltas algún día, no pasa nada. Eso es la mentira sutil. No quiere que vivamos una vida de relación con Dios. Quiere que vivamos una religión, ¿verdad? Y ese es el problema. La propuesta de Faraón la podemos asemejar a lo que el diablo nos presenta hoy en día. Como decíamos, puedes servir a Dios si lo quieres, pero no es necesario que te separes del mundo, ¿verdad? En lugar de ir al culto, hoy puedes quedarte a ver el partido del fútbol. A nadie le va a importar, ¿no? Puedes ir a los cultos, pero los demás días puedes dedicarlos a otras cosas más mundanas, no pasa nada. Ya van los domingos, ¿no? Lo que decíamos antes. Dice, puedes servir al Señor si quieres, pero no es necesario que te esfuerces tanto, ¿no? Yendo los domingos, y tampoco tiene que ser todos, ya es suficiente. ¿Para qué vas a ir más días? ¿Verdad? ¿Para que te tilden de fanático? ¿No? Y eso, hermanos, está ocurriendo hoy en día. Está ocurriendo. No en esta iglesia. Yo sé que aquí no. Eso es en otras. Aquí, gracias a Dios, no, ¿verdad? Y así, tantas y tantas cosas que pertenecen al mundo y que los cristianos no debemos caer en esas mentiras tan sutiles. La palabra de Dios nos habla muy claro en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo y a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirad, la segunda cosa es que cuando tú vives una religión, enseguida viene una serie de problemas a nuestras vidas, y esto lo he visto en personas. Esto es algo que yo lo he visto en personas. Cuando, en vez de tener una relación con Dios, empezamos a tener una religión, las cosas se va yendo poco a poco, y cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos en un pozo increíble, ¿verdad? Primero no vas al culto, como decíamos antes, después dejas de pasar un día, otro día, y dices, es que ya llevo yendo, ya voy sin ir 2 días. Si voy ahora, me van a echar la bronca, ¿no? Después dices que estás cansado, porque es que el domingo es el único día que tengo para descansar, ¿no? Después dices que no necesitas iglesia para buscar a Dios. ¿A qué le suena todo esto? No digo nada, cosas raras, ¿verdad? Luego vuelves a practicar viejos hábitos. Todo esto es una cadena. Es una escalera que vamos peldaño a peldaño. De repente vuelves a practicar viejos hábitos. Después de todo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, te dices, ¿verdad? De repente, estás hundido en el pecado, en la tristeza, y ya no tienes más fuerzas para levantarte. Y dices, ¿y ya? ¿Para qué? Si ya has fracasado. Te viene la condenación, te condenas tú mismo, que he sido incapaz de mantenerme, he sido incapaz de hacer esto, otra vez estoy metido en el fango del pecado. ¿Ya? Y ahí ya, solo por una mentira sutil del diablo.
solo porque no somos cristianos 100%, simplemente porque no somos íntegros en nuestra vida, porque hay una faceta de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, de que está fallando. Por eso, hermanos, debemos ser íntegros en todo lo que digamos y hagamos. Mirad, hay un personaje en la Biblia, Daniel, ¿verdad? Vivió en un contexto muy parecido al nuestro, ¿no? Era un joven temeroso de Dios, judío, que fue llevado a una nación que se rebelaba contra todos los principios de Dios. Contra todos los principios divinos se rebelaba esa nación, ¿verdad? Babilonia, que es esta nación, practicaba todos los pecados sabidos y por haber, ¿verdad? Babilonia se ve en la Biblia como la fuente de muchas abominaciones, ocultismos y astrología. Adoraban a dioses paganos, hacían opresión a las naciones y un alejamiento general de todos los principios de Dios. Estaban alejados de todos los principios de Dios, ¿no? Y Daniel fue llevado a vivir en este contexto, ¿no? ¿Y qué le pasó? Que llegó un momento en Daniel 1:8 que a él le ofrecieron contaminarse con la comida que comían no cualquiera, que comían los príncipes, que comían los reyes, ¿no? Pero él sabía que esa comida estaba contaminada, porque era comida que habían adquirido de animales que eran impuros para el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y qué dijo Daniel? Fijaros qué palabras. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida. Propuso en su corazón, hermanos. Propuso en su corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Es una actitud de corazón. Es como decía el hermano José, ¿no? Ese hombre que dijo, esto es una cosa de corazón. Propuso en su corazón no contaminarnos. Por muy bonito, por muy precioso que lo veamos, por muchas luces que tenga ese deseo, debemos proponer en nuestro corazón, desear no contaminarnos con nada del mundo. Entonces, esa fue la primera religión. Ahora vamos a ir a la segunda. Vamos a ir al Éxodo 10, seguimos un poquito adelante, Éxodo 10, y vamos a ver del versículo 7 al 11. ¿Lo tenemos? Dice que entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo serás este hombre un lazo para nosotros? Deja de ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Dice, ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Vaya mentira, ¿eh? Dice la familia, no. ¿Queréis ir vosotros? Iros vosotros. Pero vuestros hijos, vuestras mujeres se queden aquí. Ellos que no sean cristianos. Tú quieres ser cristiano, ser cristiano. Pero deja tu familia. Eso es lo que le estaba proponiendo el Faraón a esta gente, ¿verdad? En la actualidad, hermanos, una de las instituciones más agredidas por los medios de comunicación y las leyes que hay hoy en día es la familia. Pues en nada, no es nada nuevo. Vemos en esta historia cómo ya la familia era atacada. No se requiere de una investigación profunda para darnos cuenta de este hecho, ¿verdad? En la actualidad, las leyes en contra de la familia son muchas, ¿verdad? Y a veces la causa del aumento de divorcios,
de ruptura matrimoniales, como la ley la ley del divorcio express, ¿verdad? Eso lo único que hace es destrozar a familias. Eso que mucha gente cree que son ventajas, que son beneficios, esas leyes lo único que están haciendo es destrozar familias, ¿verdad? Mirad, España es el único país en el mundo occidental en el que se permite la ruptura sin ningún tipo de causa, la ruptura matrimonial. Somos los primeros en algo, No hace falta ningún motivo para que un matrimonio se rompe. España, el primero, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Yo cuando estaba buscando cosas para este sermón, cuando vi esto dije, madre mía, qué vergüenza, de verdad. Mirad, dentro de poco la familia en España, otro dato, pasará de estar formada por un padre, una madre y sus hijos a existir 16 tipos de familia. 16 tipos de familia diferentes. Incluidas algunas que ni siquiera tengan parentesco entre ellos, sino que simplemente vivan juntos en un piso. Eso ya es una familia. 16 tipos de familia diferentes, dentro de poco. Son leyes que están fomentándose y que están llevándose a las Cortes para que sean aprobadas, ¿verdad? Esto es un ataque a la familia natural, a la familia diseñada por Dios, ¿verdad? Al matrimonio, a la maternidad y al sentido común. Un ataque, pero vamos, tremendo, ¿verdad? Para el faraón la familia también era un problema, también, ¿verdad? Por eso solo quería dejar salir a los hombres. Las mujeres y niños que se quedan en Egipto, en el mundo, ¿verdad? Pero hermanos, la fe involucra a toda la familia, a toda, ¿verdad? Mientras nuestra esposa o esposo, sus hijos no asistan a los cultos, no participen en las cosas de Dios, para el diablo es mejor, pero nosotros no podemos consentirlo, porque la voluntad de Dios es completamente distinta. Dios quiere la salvación de la familia y desea fervientemente que toda la familia participe en sus servicios. Yo les leo 2 versículos. Hechos 11:14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa es tu esposa, tu esposo, tu hija, tus hijos. Esa es tu casa, hermanos. Otra cosa, cuando Dios dio las leyes a su pueblo, a Israel, le fue enseñado que todas esas leyes fueran leídas a toda su familia, a todas. Mirad, vamos a leerlo. No perdemos mucho tiempo. En Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en el capítulo 11, un poquito más para adelante, capítulo 11 y versículos 18 y 20, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en las puertas. O sea que ya, esa ley ya Dios le enseñaba al pueblo de Israel a que debían enseñarles a sus hijos. El Señor quiere familia, quiere que todas las familias sean salvas. Y hoy en día estamos siendo atacados por todas esas leyes que están destruyendo la familia, ¿no? Pero
el Señor dice que Él está dispuesto a afrontar todos esos problemas, todas esas situaciones comprometidas, ¿no? Y nos enseña eso, a perseverar, a estar unidos como familia, ¿verdad? Y eso es lo importante, hermanos. Entonces, nosotros debemos abogar para que toda nuestra familia, ¿verdad?, participe en las cosas de Dios. Debemos orar por ellos, debemos testificarles a nuestra familia, debemos invitarles, debemos insistir a fin que ninguno de nuestra casa se pierda, ¿verdad? Que por nosotros no quede, Yo hay algunas personas de mi familia que les digo, cuando algún día te veas en el infierno, no me eches a mí la culpa, Yo te lo estoy avisando ahora, Luego no queremos problemas. Y ya vamos a la tercera mentira sutil. Vamos a ir a Éxodo 10, y vamos a leer los versículos 24 al 26. Dice la palabra, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servir a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Aquí ya, dice, vayan vuestros niños con vosotros. Y Moisés le respondió, ¿tú también nos darás sacrificio y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Mirad, esta es la peor mentira. La peor, ¿verdad? Es la más sutil de todas. Ya les deja ahí con los niños. Ya, llévate a tu familia. Bueno, no importa que tu familia vaya a los cultos. No importa, pero no te lleves los animales. ¿Para qué? Si total va a ser un problema. Andar por el desierto con animales va a ser un problema, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que sin ganado no había sacrificio. Y sin sacrificio no había sangre. Y si no había sangre, no había salvación. De hecho, la ley dice que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fijaros cómo es el diablo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Muchas veces no tenemos en cuenta estos detalles. Pero fijaros, bueno, supuestamente, no puedo decir que era muy inteligente, porque no es muy inteligente. Pero fijaros la mentira tan sutil que me dio. Bueno, ¿queréis llevaros a vuestros niños? Llevároslo, pero dejar el ganado. Entonces, ¿cómo iban a ofrecer sacrificio? ¿Cómo iba a haber derramamiento de sangre? ¿Cómo iba a haber perdón de pecados? Aunque fuera con la familia, todos perdidos. No podían haber sacrificio. No había perdón de pecados, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que la última vez hablamos de Caín? Porque Caín era cristiano. No piensen que no era cristiano. Él ofreció sacrificio a Dios. Pero no le ofreció el sacrificio. No hubo derramamiento de sangre. No como Abel. ¿Abel qué le ofreció? Y hubo derramamiento de sangre, hubo perdón. Pero Caín no. Caín le ofreció frutas del campo, entonces, pero era cristiano porque él le llevó el sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa es la mentira más sutil. Él no quería que se salvara el pueblo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con esas cosas, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. El mejor, el más precioso regalo de Dios. Debemos tomar ese regalo de Dios y que nada ni nadie nos separe de ello, hermanos. Nada. Mirad, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el diablo quiere que él sabe que nosotros no vamos a pecar. Dice, estos son cristianos, estos saben lo que quieren.
Esta iglesia es una iglesia madura y no van a caer en cualquier pecado. Pero ¿qué pasa? Está con esas mentiras sutiles, ¿verdad? Él no quiere que sea una persona íntegra. Vete los domingos al culto, no pasa nada. Pero entre semana, ¿quién te impide ver una película? Ah, que sale escenas, no pasa nada. Cierra los ojos. ¿Sabes? Mentira, ¿verdad? Mentira. Y cosas así, ¿verdad? Su estrategia parece muy sutil y muy beneficiosa para los israelitas, ¿verdad? Como no podían retenerlos, dijo, tengo que buscar una manera que aunque ya no pequen, vivan en el pecado. Eso es lo que nos pasa. No pecamos, pero vivimos en el pecado, ¿no? ¿Cómo actúa? Querían que dependiesen de él. Que el diablo es lo que quiere, que dependamos de él, ¿verdad? ¿No? Alterando nuestra relación con Dios, separándonos de la familia y que ninguno así pueda ser salvo. Esas son las mentiras del diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso lo alcanzan, ¿verdad? No viviendo una vida íntegra, una vida honesta, sincera. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado y ser personas íntegras. Y ya por último vamos a ver cómo es un hombre y una mujer íntegra. Las características de los hombres y mujeres íntegras. Vamos a ir al libro de Job. Al libro de Job, al capítulo 1. Job, capítulo 1, versículos 6 y 8. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto, varón íntegro. Perfecto, íntegro es igual, tiene la misma definición, ¿verdad? Dice, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las personas íntegras, las mujeres íntegras son las personas que viven en rectitud, que tienen temor de Dios, ¿verdad? Y que viven en santidad, ¿verdad? Tenemos que ser hombres y mujeres rectas, ¿verdad? La rectitud es un atributo, una forma de vivir y de ser. Es señal de coherencia consigo mismo, con nosotros mismos, ¿verdad, hermanos? Y este término de rectos indica la integridad presente en una persona. Mirad, hay una historia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34 y versículos, bueno, son varios versículos, pero lo voy a contar un poco por encima, que narra la historia de un rey, del rey Josías. Dice que era de 8 años, era Josías, cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Se mantuvo íntegro, recto, ¿verdad? Y si leen la historia de este hombre en el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas, van a ver que este hombre hizo cosas impresionantes. Hizo cosas impresionantes. Dice que estaban haciendo la casa de Dios, que era una persona íntegra con el dinero. Dice que les mandaron el dinero y que ese dinero lo repartió entre la gente que estaban trabajando en la casa de Dios. Dice que encontró el libro de la ley, que se había perdido, ¿no? Y le encontraron en las excavaciones que estaban haciendo. Dice, cuando le leyó, dice, madre mía, la que hemos hecho. Porque el libro de la ley, ese libro, cuando empezó a leer, vio de que todo lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Pero él se humilló ante Dios, él oró ante Dios y Dios dice que le perdonó, ¿verdad? Y Dios le dio la oportunidad de celebrar la Pascua, la primera Pascua después de que se había dejado durante muchos años de hacer, porque desconocían eso, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos pasa también esto.
estamos en el mal camino, estamos viviendo una vida no tan recta porque desconocemos la palabra de Dios. Pero damos gracias a Dios que tenemos este libro, que Dios nos ha proporcionado para vivir esa vida recta, ¿verdad? Esa es la primera característica de hombres y mujeres íntegros. La segunda es el temor de Dios. Ser temeroso de Dios no es tener miedo a Dios, eso ya lo sabemos, es que repetirlo, es reconocer su poder, su santidad, su majestad, su amor y todo lo que Él es. Eso es el temor de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, es respetarle y mostrar reverencia ante Él, ante lo que Él dice y ante lo que Él hace, ¿verdad? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice que el escritor dice aborrezco, ¿no? Y la tercera característica es vivir en santidad. Son cosas que son de primer curso, de primer curso. Es algo que deberíamos ya reconocer en nuestra vida, ¿verdad? El sacrificio de Cristo no fue solamente, hermanos, para rescatarnos de las consecuencias del pecado, sino también para santificarnos, para apartarnos para Él, para su obra, que es lo que significa santidad, apartado para Dios. Y nosotros, como personas íntegras, tenemos que tener una oración diaria. Señor, hoy aparto mis ojos para ti, aparto mi boca para ti, aparto mis manos para ti, aparto mis pies para ti. Hermanos, tenemos que vivir en santidad. Dios envió a su Hijo a morir no solamente para darnos vida y vida en abundancia, sino para que vivamos una vida apartado para Él. Dice 1 Pedro 1, 15, 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Vivir en santidad o apartado del pecado es la lucha diaria de todo creyente, hermanos. La carne nos lleva hacia el pecado y el espíritu nos lleva hacia la santidad. Entonces, Job era íntegro porque era recto y justo, temeroso de Dios y alejado del pecado. Y ahora viene la pregunta, ¿y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Verdad? ¿Qué nos hace falta para estar completos o ser personas íntegras? ¿No? ¿Seremos nosotros el hombre o la mujer que Dios está buscando? ¿Recordáis en Ezequiel? Dice que no encontró hombre que intercediera por ese pueblo. ¿Seremos nosotros ese hombre o esa mujer? Hermanos, quizás sea no una palabra un poco no muy común, ¿verdad? La integridad, pero qué importante es en nuestra vida. En nuestra vida como cristianos, pero para todo el mundo, vivir en integridad, ser coherente con lo que hacemos, con lo que decimos y todas esas cosas que nos van a llevar un día a encontrarnos en la presencia de Dios. Recordad, ¿quién habitará la presencia de Dios? ¿Quién podrá oír la voz de Dios? Dice que los íntegros de corazón, ¿verdad? Y ya termino con un proverbio muy importante. Proverbio 27 dice, si caminas en tu integridad, dice el justo, si tú caminas en integridad, dice que nuestros hijos serán dichosos después de nosotros. O sea que si tú caminas en integridad, tus hijos, nuestros hijos, mis hijos, van a ser dichosos después de mí. Así que, hermanos, esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que así os la transmito.